Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las historias de amor que nos roban el aliento. Espero que estéis listos para embarcarnos juntos en un viaje lleno de pasión, drama y por supuesto, mucho amor, porque hoy vamos a hablar de algo que sé que os va a encantar, las 15 series románticas turcas imperdibles para el 2025. Si eres como yo y te encanta perderte en tramas llenas de giros inesperados, personajes complejos y paisajes impresionantes, entonces Turquía se ha convertido en tu nuevo paraíso televisivo. Las series turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y por una buena razón. Sus historias son apasionantes, sus actores son increíbles y la cultura turca añade un toque exótico que las hace aún más irresistibles. Antes de que empecemos con la lista, por favor, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, reseñas y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Créeme, no te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este universo de romance turco que te enamorará por completo. He estado investigando y explorando las series que prometen arrasar en 2025, y he seleccionado las 15 que considero que no te puedes perder bajo ninguna circunstancia. Comenzamos con la número 1, una serie que aún no tiene título definitivo pero que está generando muchísima expectación, provisionalmente la llamaremos Ecos del Destino. Se rumorea que estará protagonizada por dos de los actores más queridos de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. La historia se centrará en un amor prohibido entre dos familias rivales, los Demir y los Soysal, dos clanes poderosos en el mundo de los negocios en Estambul. Prepárense para el drama, la tensión y momentos de pura pasión. Los productores han prometido que será una historia épica que nos mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio, con traiciones, secretos familiares enterrados y una lucha constante por el poder que pondrá a prueba los límites del amor entre los protagonistas. La ambientación será impresionante con locaciones en los lugares más emblemáticos de Estambul y una banda sonora que te hará sentir cada emoción al máximo. En segundo lugar, tenemos El Jardín de las Rosas Negras. Esta serie nos traslada a Alfeti, un pequeño pueblo en el corazón de Turquía, conocido por sus rosas negras, un símbolo de misterio y rareza. Una joven viuda, Ebru, interpretada por la talentosísima Özge Özpirinçci, lucha por proteger a sus hijos de un oscuro secreto familiar tras la repentina desaparición de su esposo. En medio de la adversidad, encuentra el amor en un hombre misterioso, Fırat, interpretado por Bahar Arduç, que llega al pueblo huyendo de su propio pasado y que guarda secretos que podrían cambiarlo todo. La belleza de los paisajes de Alfeti, con sus campos de rosas negras y el río Eufrates, combinada con una trama llena de intriga, secretos familiares y romance, la convierte en una opción imperdible. La serie explorará temas como la resiliencia, el perdón y la fuerza del amor en los momentos más oscuros. Además, contará con una fotografía impresionante que capturará la magia y el misterio de la región. La tercera serie que os recomiendo es Sombras del Pasado. Una abogada exitosa de İzmir, Deniz, interpretada por Serine Sarıkaya, se reencuentra con su amor de la infancia, Aras, interpretado por Can Tatlıtuğ, durante un juicio por un crimen que los separó por completo hace 15 años. Aras es acusado del asesinato del padre de Deniz, un evento que marcó sus vidas para siempre. A medida que intentan descubrir la verdad, se ven obligados a enfrentarse a los fantasmas del pasado, a viejas heridas y a una red de mentiras que los rodea. Si te gustan las series con giros inesperados, personajes complejos y una trama llena de suspense, esta es para ti. Sombras del Pasado promete mantenerte enganchado desde el primer minuto con su ritmo ágil, sus personajes bien construidos y una historia de amor que desafía al destino. En cuarto lugar, os traigo La Canción del Corazón Herido. Esta serie es una joya para los amantes de los dramas románticos con un toque musical. Una joven cantante con un talento increíble, Elif, interpretada por la bellísima Alina Boz, se enamora de un famoso compositor, Demir, interpretado por Burak Deniz, durante un concurso de talentos. Sin embargo, su relación se ve amenazada por las presiones de la industria musical, la envidia de otros artistas y los secretos de su pasado. Elif debe elegir entre su sueño de convertirse en una estrella y el amor de su vida. La banda sonora es simplemente espectacular y te tocará el corazón, con canciones originales interpretadas por los propios actores. La Canción del Corazón Herido es una historia de amor, música y superación personal que te hará reír, llorar y cantar a todo pulmón. La quinta serie de nuestra lista es Entre dos mundos. Una joven moderna y ambiciosa de Estambul, Zeynep, interpretada por Hande Erçel,
se ve obligada a casarse con un hombre de una familia tradicional de Anatolia, Mehmet, interpretado por Kerem Bürsin, para salvar a su familia de la ruina. Zeynep debe adaptarse a una cultura completamente diferente a la suya, mientras que Mehmet lucha por mantener vivas las tradiciones de su familia. A pesar de sus diferencias, surge una conexión inesperada entre ellos. Esta serie explora temas como el choque cultural, la lealtad familiar y el poder del amor para superar las barreras. Entre dos mundos es una historia de amor, tradición y modernidad que te hará reflexionar sobre los valores que nos definen y la importancia de aceptar nuestras diferencias. En sexto lugar, tenemos El susurro de la luna llena. Esta serie nos transporta a la costa turca, a un encantador pueblo pesquero en la región del Egeo. Una joven artista de espíritu libre, Deniz, interpretada por Neslihan Atagul, busca inspiración para su próxima exposición tras una decepción amorosa. Allí conoce a un pescador misterioso y solitario, Poyraz, interpretado por Uraz Keiglarolu, con quien comparte una conexión profunda e inexplicable. La belleza de los paisajes de la costa turca, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, y la atmósfera mágica de la historia la convierten en una experiencia única. El susurro de la luna llena es una historia de amor, arte y autodescubrimiento que te hará creer en la magia del destino. La séptima serie que os recomiendo es La ciudad perdida del amor. Un arqueólogo obsesionado con encontrar una antigua ciudad legendaria, Atlas, interpretado por Altay Ulusoy, se cruza con una historiadora apasionada por las civilizaciones antiguas, Lara, interpretada por Fariyev Zenozcivit, durante una excavación en Capadocia. Juntos se embarcan en una aventura peligrosa que los lleva a descubrir secretos ocultos, a enfrentarse a peligrosos enemigos y a encontrar el amor en los lugares más inesperados. Si te gustan las series de aventuras con un toque romántico, esta es para ti. La ciudad perdida del amor te transportará a un mundo de misterio, historia y pasión que te mantendrá enganchado hasta el final. En octavo lugar, os traigo El secreto del bosque encantado. Una joven escritora de novelas de misterio, Asl, interpretada por Azal Kaya, se muda a una cabaña en el bosque para encontrar inspiración para su nueva novela, buscando escapar del bullicio de la ciudad y la presión de los plazos de entrega. Allí conoce a un guardabosques solitario y enigmático, Kerem, interpretado por Aras Bulut y Nemli, con quien comparte una conexión especial. Sin embargo, el bosque guarda un secreto oscuro, una leyenda local sobre una criatura mítica, que pondrá a prueba su amor y sus vidas. El secreto del bosque encantado es una historia de amor, misterio y suspense que te hará cuestionar la realidad y creer en lo inexplicable. La novena serie de nuestra lista es La danza de las mariposas. Una bailarina de ballet ambiciosa y talentosa, Defne, interpretada por Demet Evgar, se enamora de un coreógrafo famoso y exigente, Can, interpretado por Mehmet Gunsur, durante una audición para una prestigiosa compañía de danza. Sin embargo, su relación se ve amenazada por la rivalidad profesional, las presiones del mundo del ballet y los secretos del pasado de Can. La belleza de la danza, la pasión entre los personajes y la música clásica la convierten en una opción imperdible para los amantes del arte y el romance. La danza de las mariposas es una historia de amor, arte y sacrificio que te emocionará hasta las lágrimas. En décimo lugar, tenemos El faro de la esperanza. Una joven médica idealista, Elif, interpretada por Melissa Alpamuk, se traslada a un pueblo costero remoto en el Mar Negro para trabajar en un hospital local, buscando un nuevo comienzo tras una tragedia personal. Allí conoce a un pescador viudo y solitario, Ali, interpretado por Engin Akyurek, con quien comparte una conexión inesperada. A medida que trabajan juntos para ayudar a la comunidad, a superar sus propios traumas y a reconstruir sus vidas, se enamoran profundamente. Esta serie es una oda a la esperanza, la resiliencia y el poder del amor para sanar las heridas. El faro de la esperanza te inspirará a creer en la bondad humana y en la capacidad de superar cualquier adversidad. La 11ª serie que os recomiendo es Las lágrimas del Bósforo. Una joven heredera rica y sofisticada, Yasemin, interpretada por Beren Saat, se enamora de un hombre humilde y trabajador, Murat, interpretado por Burak Özçivit, que trabaja como marinero en el yate familiar. Su relación se ve amenazada por las diferencias sociales, las intrigas familiares y los prejuicios de la alta sociedad de Estambul. Esta serie nos muestra el lado más glamuroso de Estambul, con sus mansiones a orillas del Bósforo y sus fiestas lujosas, pero también nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso las barreras más difíciles. Las lágrimas del Bósforo es una historia de amor, clase social y ambición que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo.
En 12º lugar, os traigo El juego del destino. Dos jóvenes se conocen en un casino de Las Vegas, Denise y Arda, ambos con pasados difíciles y secretos que ocultar. Se enamoran perdidamente en medio del brillo y el glamour de la ciudad del pecado. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los secretos que ocultan, las deudas que deben pagar y las apuestas que deben hacer para sobrevivir en un mundo donde el dinero y el poder lo son todo. Si te gustan las series con un toque de misterio, acción, juego y romance, esta es para ti. El juego del destino te mantendrá al borde del asiento con su ritmo trepidante, sus giros inesperados y una historia de amor apasionada que desafía al destino. En 13º lugar, tenemos La promesa del viento. Una joven aventurera y fotógrafa, Is, interpretada por Demet Özdemir, se enamora de un piloto de carreras profesional, Rüzgar, interpretado por Can Yaman, durante un viaje por el desierto de Marruecos. Su relación se ve amenazada por los peligros del desierto, las tormentas de arena, las tribus nómadas y los desafíos de sus propias vidas. Ambos comparten una pasión por la libertad y la aventura. Esta serie es una oda a la libertad, la aventura y el amor que puede surgir en los lugares más inesperados. La promesa del viento te transportará a un mundo de paisajes exóticos, emociones fuertes y un romance inolvidable. La 14ª serie que os recomiendo es El reflejo del alma. Una joven psicóloga dedicada y empática, Aisé, interpretada por Farah Zeynep Abdullah, se enamora de su paciente, un hombre atormentado por su pasado, Yaman, interpretado por Ibrahim Zelikkol. Él sufre de un trastorno de estrés postraumático tras haber presenciado la muerte de su familia en un accidente. Su relación se ve amenazada por los límites éticos de su profesión y los secretos que deben superar para poder estar juntos. Esta serie explora temas como la salud mental, la empatía y el poder del amor para sanar las heridas del alma. El reflejo del alma es una historia de amor, superación personal y sanación que te tocará el corazón. Y finalmente en el puesto número 15 tenemos La melodía del silencio. Un joven músico sordomudo, Bar, interpretado por Aras Bulut y Nemli, se enamora de una bailarina talentosa y soñadora, Elif, interpretada por Azal Kaya, que sueña con triunfar en el escenario a pesar de las dificultades. A pesar de las barreras de comunicación, su amor es capaz de superar cualquier obstáculo. La música y la danza se convierten en su lenguaje común. Esta serie es una celebración de la diversidad, la inclusión y el poder del arte para conectar a las personas. La melodía del silencio es una historia de amor, superación y aceptación que te inspirará a creer en la belleza de la diferencia y en el poder del amor incondicional. Espero que esta lista os haya servido de inspiración para vuestras próximas maratones de series turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos esperan en el 2025, así que estén atentos a las novedades y no duden en explorar por vuestra cuenta. Investiguen, busquen trailers y dejen que su instinto romántico les guíe. En resumen, hoy hemos descubierto 15 series románticas turcas que prometen enamorarnos en 2025. Desde amores prohibidos hasta historias de superación personal, pasando por aventuras emocionantes y dramas musicales, hay opciones para todos los gustos. He intentado abarcar una variedad de temáticas y estilos para que cada uno encuentre algo que le atraiga. He buscado esas historias que te tocan el alma, que te hacen suspirar y que te dejan pensando en los personajes mucho después de que termina el episodio. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje romántico. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya servido de inspiración para vuestras próximas maratones de series turcas. Me encantaría saber cuáles de estas series os han llamado más la atención y cuáles estáis deseando ver. Dejadme vuestros comentarios abajo. Compartan sus expectativas, sus actores favoritos y sus predicciones sobre estas nuevas historias. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirnos, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, reseñas y análisis del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y que el amor os acompañe siempre.